Listo, ¿pueden ver la pantalla compartida? Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, ¿quién me cuenta? Hay dos elementos críticos o dos factores críticos en el proceso de eliminación. Entonces, ojo, hasta el momento, imaginen que cuando el fármaco se absorbió, después dijimos que el fármaco había llegado a la circulación sistémica, ¿verdad? Y luego posiblemente se distribuyó a lo largo del cuerpo y estaba en todo el cuerpo. Ahora necesitamos dos procesos. Necesitamos bajar la concentración de fármaco en el plasma. Entonces necesitamos bajar la concentración de fármaco en el plasma y para eso vamos a aprovecharnos de dos procesos. Uno de ellos es el proceso de metabolismo, que lo vamos a abordar la próxima clase posiblemente, y otro de ellos es el proceso de eliminación. Bueno, que en realidad podemos llamarlo directamente excreción. ¿Listo? Entonces, la eliminación de fármaco depende de estos dos procesos. ¿Quién me cuenta más o menos qué es metabolismo? Más o menos. Profe, a mí pues cuando escucho metabolismo me da a entender como transformación, cambio. Perfecto. Muy bien. Entonces, ojo, a esa palabra transformación sumémosle un prefijo. El metabolismo sería un proceso de biotransformación. ¿Listo? Entonces, decimos que es bio porque el metabolismo lo realizan unas enzimas unas enzimas o unas proteínas que están dentro de nuestro cuerpo, principalmente en un órgano que es el hígado. Entonces, el principal lugar donde se lleva a cabo el metabolismo corresponde al hígado y básicamente es un proceso de biotransformación. ¿Qué queremos hacer con el fármaco? Convertirlo, transformarlo. Entonces queremos que los fármacos que son de naturaleza apolar o hidrofóbicos se conviertan en fármacos de naturaleza polar o hidrofílicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué queremos que los fármacos se conviertan en componentes polares? Porque nuestros líquidos, sí, básicamente todos nuestros líquidos de excreción son básicamente a base de agua, por lo tanto necesitamos que las moléculas se lleven bien con esos líquidos de excreción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces miren esto. Es posible que algunos fármacos, principalmente los fármacos apolares, sufran un proceso de biotransformación, ¿de acuerdo? Un proceso metabólico, en donde el fármaco que es apolar, mediante esa transformación, posiblemente se va a convertir en un fármaco polar o hidrofílico, y de esa forma se puede eliminar a través de los principales órganos de excreción. Ahora, otra vez, ¿quién me cuenta cuáles creen que son esos principales órganos de excreción? Los riñones, La orina, el sudor. Los riñones. las Listo. glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias. Vale, entonces, ojo, mencionemos dos y después vamos a hacer el listado de todos los otros que no son tan relevantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez con eso. Entonces, miren que hay dos órganos o hay dos vías de excreción que son las más importantes. El riñón, cuando ustedes hablan de órgano, o la orina, cuando hablan de la excreción, entonces es uno de ellos. El más importante es el riñón, ¿de acuerdo? O el más importante es la vía urinaria. Y tiene importancia, ojo, no es el hígado, sino la bilis, que digamos que es ese órgano ahí adaptado, que normalmente envía todo lo que se metabolizó en el hígado, se almacena en la bilis y posteriormente se Baja al excreta duodeno. hacia el duodeno. ¿Listo? Entonces miren que esta vía de acá la vamos a llamar biliar entérica. ¿Listo? Biliar entérica. O hepatobiliar si es que quieren. Pero ojo, el hígado hace el metabolismo, la bilis elimina ese fármaco. Entonces, hay dos vías de excreción importantes que son la vía urinaria y la vía biliar entérica. Pero miren que ustedes mencionaron otras más. Y por ahí escuché a un compañero decir sudor, por ahí escuché a una compañerita decir glándulas sudoríparas, por ahí escuché
mencionar otras vías de eliminación. Entonces, ojo, estas son las más importantes y hoy nos vamos a enfocar en estas. Entonces, las formas más importantes de eliminar fármacos son la vía urinaria y la vía biliar entérica, pero no son las únicas, existen otras. ¿Quién me recuerda cuáles son esas otras? Ya las mencionaron, simplemente quiero que me las recuerden. Las glándulas sudoríparas. Listo, entonces hablemos de una vía que corresponde al sudor. Muy bien, ¿qué otra? Las glándulas mamarias. Listo, entonces la leche materna. La saliva. Otra, la saliva, perfecto. Y una última, los epitelios descamados. ¿Listo? Digamos que puede ser la piel, puede La ser piel. algún epitelio extraño. Entonces miren esto, de aquí es numéricamente o cuantitativamente nos importa la vía urinaria porque digamos que muchos fármacos se eliminan por vía urinaria y nos importa la vía entérica porque son las dos principales formas. Pero ojo, esto de acá también nos importa un poco, sobre todo saber si el fármaco se excreta en la leche. ¿Por qué? Porque no es que nos importe la vía cómo se elimina, sino que nos importa es el destino de esa leche. Entonces, es posible que si la madre tiene un lactante, entonces ese niño vaya a recibir el fármaco que se está eliminando de la mamá y posiblemente pueda generar algún efecto tóxico o algún efecto no deseado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber si algunos fármacos sufren un proceso de eliminación a través de la leche. No porque es importante numéricamente, sino porque es importante porque puede afectar a ese niño. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, queremos disminuir la concentración de fármaco en el plasma, ¿de acuerdo? Y entonces miren que cuando nosotros logramos eso, lo que estamos logrando es determinar la duración del efecto. Entonces, la duración de los efectos farmacológicos depende de las concentraciones plasmáticas. Y si nuestro cuerpo, mediante el proceso de metabolismo y mediante el proceso de excreción, se encarga de disminuir las concentraciones plasmáticas, entonces podemos decir que el proceso de eliminación básicamente es el responsable de mantener o de permitir o de controlar la duración de los efectos de los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, la eliminación se responsabiliza básicamente de saber en qué momento empieza el efecto, pero más importante, en qué momento termina el efecto. Y si conocemos cuánto tarda un cuerpo o cuánto tarda un fármaco en ser eliminado del cuerpo, podemos decir que podemos establecer una escala de dosificación, que eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? Ahora bien, empecemos a hablar de la generalidad antes de empezar a hablar de estas dos vías. Entonces, la generalidad es esto, que nosotros necesitamos que un fármaco sea apolar, ¿de acuerdo? Entonces ya dijimos que si el fármaco es apolar, que si el fármaco no está ionizado, se puede absorber. Entonces, ¿qué pasaría si mi fármaco es apolar? Pues se lleva bien con las membranas, se lleva bien con el cuerpo, se lleva bien con el tejido adiposo y es muy difícil eliminarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos hacer un proceso de metabolismo. Y entonces es ahí donde interviene no solo el hígado, pero sí principalmente el hígado, y gracias a ese proceso de metabolismo, el fármaco se convierte en una molécula relativamente polar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que metabolismo es ese proceso de biotransformación en donde un fármaco fue modificado. Entonces, ahora no sabemos qué le pasó, pero en la clase de eliminación, que la vamos a hacer la semana entrante, ya entenderemos por qué el fármaco era apolar y después se convierte en un fármaco polar. Imaginen esto, si el fármaco ya es apolar, perdón, si el fármaco ya es polar, digamos que puede ir a los órganos de excreción. Y dijimos que uno de los principales órganos de excreción es el riñón. Y esperamos que el fármaco sea eliminado y al final el fármaco se elimine en la orina. ¿De acuerdo? Pero miren esto. Si el fármaco no es lo suficientemente polar, si el fármaco sigue siendo relativamente apolar, en el riñón se puede reabsorber. ¿De acuerdo?
y entonces es posible que sea redirigido al hígado. ¿De acuerdo? Entonces, el hígado hará un proceso de transformación hasta que el fármaco se convierte en una molécula polar. Si no logra hacer eso, entonces el hígado decide hacer otra cosa, que es metabolizarlo, pero de otra forma. Y entonces ese fármaco que llegó al hígado, además de sufrir unas modificaciones sencillas, podría sufrir unas modificaciones más grandes. Por ejemplo, imaginemos que este era nuestro fármaco original, nuestro fármaco apolar, y gracias a un proceso de biotransformación se convirtió en un fármaco relativamente más hidrofílico. ¿Listo? Entonces miren que ganó algún grupo funcional. Si eso fue suficiente, posiblemente se pueda eliminar en la orina. Si no fue suficiente, entonces el fármaco se reabsorbe, es enviado nuevamente al hígado, donde va a sufrir otros procesos de biotransformación. Entonces, miren esto. A través de ese grupo funcional, es posible que nuestro fármaco se una a moléculas endógenas y más grandes. Y como la molécula se volvió más grande, pues ahora va a ser más difícil que atraviese membranas celulares. ¿De acuerdo? Y como la molécula es más grande, pues va a ser difícil que sea filtrada por el riñón. Entonces necesitamos buscar otra vía de eliminación. Y posiblemente esa vía de eliminación corresponde a la vía hepatobiliar. Y entonces es ahí donde el fármaco se almacenará en la bilis, que posteriormente conducirá todo ese contenido al intestino. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. Si la molécula es pequeña y es hidrofílica, se puede eliminar perfectamente por la orina. Pero si la molécula es grande, no se puede eliminar por la orina, sino que necesita eliminarse a través de la bilis. Eso que acabo de decir, ¿quedó más o menos claro? No, quedó más o menos no. ¿Quedó claro? Bilis e intestino. Entonces, si la molécula es grande, no puede, digamos que, ser filtrada en la orina. Por lo tanto, nunca va a ser o no se va a poder eliminar por los riñones. Si la molécula es grande, es mejor que el hígado la envíe a la bilis para que una vez que se acumule en la bilis, sea expulsado a través de todos estos conductos hacia el intestino. ¿De acuerdo? Entonces miren que sabemos cuándo un fármaco sufre eliminación por vía urinaria y cuándo un fármaco sufre eliminación por vía entérica. Entonces, ¿cuál es la clave para eliminar un fármaco por la vía biliar entérica? Que el fármaco sea grande. ¿Listo? ¿Cuál es la clave para que el fármaco sea eliminado por la vía renal? Que el fármaco sea hidrofílico y que sea pequeño. ¿De acuerdo? Si es hidrofílico y pequeño, se elimina por el riñón. Si es grande, se elimina por la bilis. Listo, hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Profe, una preguntita. Adelante. Verá, porque algunas veces el hígado, pues sí, eso es lo que sucede. Pues el fármaco algunas veces le da inactividad y otras veces le da actividad, o sea, lo activa el fármaco en el Porque hígado. muchos fármacos funcionan de esa forma. Entonces, miren que existe un grupo de fármacos denominados los profármacos. ¿Listo? Y entonces es un fármaco que está en forma inactiva. Profármaco. Y entonces necesitamos de esos procesos de biotransformación para que ese fármaco que estaba en forma inactiva se convierta en su forma activa. Entonces hay muchos fármacos que por absorción, que por distribución, que por especificidad, que por selectividad, no pueden ser enviados directamente en forma activa. Entonces, imaginen esto. Imaginen que yo envío este fármaco. ¿Listo? Entonces, los que ya estudiaron biología molecular y los que ya vieron un poquito de biomoléculas, se enterarán que este fármaco es un nucleósido. ¿Listo? Y ojo,
es una forma inactiva de un fármaco. Entonces, ¿qué necesitamos hacer a este fármaco para convertirlo en su forma activa? Tenemos que convertirlo en un nucleótido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que le vamos a poner uno o varios grupos fosfatos. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta sería, si yo administrara este fármaco en forma activa, en forma de nucleótido, es posible, una, que por grande no sea absorbido, que por grande no se pueda distribuir, ¿de acuerdo? Pero otra, más importante, es que su acción, al estar activo, funcione donde sea. Por lo tanto, sus características varíen y el fármaco sea muy inespecífico. ¿Cómo me aseguro de que ese fármaco actúe? Bien, enviándolo en forma de profármaco. Y entonces imaginen esto, si el fármaco llega a una célula cualquiera, no actúa. Pero en el momento en que llegue a la célula específica que tiene esta enzima específica, que es responsable de ese proceso de biotransformación, el fármaco se convierte en su forma activa y ahí ya actúa. Entonces miren que el administrarlo o el proporcionarlo en forma de profármaco nos asegura una que se absorba bien, que se distribuya bien, que sea pequeño, que sea hidrofílico, que tenga todas las características apropiadas para que se absorba, se distribuya y actúa. Y además nos asegura de que ese fármaco actúe con la especificidad que nosotros necesitamos. Entonces, si estuviera en forma de nucleócido, no es funcional, pero en el momento en que esta enzima lo convierte en un nucleótido, se convierte en una forma funcional. Entonces, miren que hay un ejemplo que es unos antivirales que ustedes utilizan para tratar las infecciones de herpes virus, por ejemplo. Entonces, hay un aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, que normalmente son así. ¿Y dónde actúan? Cuando llegan a una célula infectada que tiene una enzima específica. ¿Listo? Entonces, por ahí hay una timidilatoquinasa. ¿Sí? Profe, cuando usted dice que llega donde tiene que llegar, ¿eso hace referencia a esos receptores que dice que la célula los coge para que actúe? Puede ser. Entonces, no todos los fármacos actúan a través de receptores, pero sí, cuando yo digo especificidad es que lleguen al lugar donde deberían actuar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, les contaba que solo las células infectadas tienen un virus y ese virus tenía una enzima que se llama timidilatoquinasa, por ejemplo. Y entonces, el fármaco solo se convertirá en su forma activa donde está esa enzima, o sea, donde está ese virus, no en otro lugar. ¿Listo? Entonces, miren que el hecho de que se administren profármacos no solo es para mejorar la absorción, la distribución, no solo es para mejorar la farmacocinética, sino para mejorar también la especificidad que tienen esos fármacos. ¿Listo? Entonces, el proceso de metabolismo efectivamente sirve para convertir una sustancia inactiva en una sustancia activa. También sirve para hacer lo opuesto. Sirve para convertir una sustancia que ya estaba activa en una sustancia inactiva y que deje de funcionar. Pero ojo, el principal propósito o la principal función es convertir un fármaco apolar en un fármaco polar. ¿Por qué? Porque si el fármaco ya es polar, se puede eliminar fácilmente por o la orina o la bilis, ¿de acuerdo? Y si no se elimina por esas vías, pues se puede eliminar por sudor, por saliva, por leche, por descamación o por otros líquidos corporales, ¿de acuerdo? Aquí nos faltó incluso una vía que es la respiración. ¿De acuerdo? Entonces miren que la respiración es otra forma de eliminar fármacos. Tenemos fármacos volátiles, tenemos sustancias en forma de gas, por lo tanto cuando nosotros exhalamos podemos eliminar gran parte de fármaco a través de la respiración. Entonces, ojo, me regreso a donde estábamos. Si el fármaco es apolar, ojo, apolar, digamos que en el momento en que se iba a eliminar por el riñón, es reabsorbido. Entonces es conducido al hígado principalmente, aunque puede ser a otro a otro órgano, a otro tejido, pero principalmente al hígado, donde los fármacos apolares se convierten en fármacos polares. Si el fármaco es lo suficientemente polar y tiene las características apropiadas, se puede eliminar por la orina. Si no es lo suficientemente apolar, si no es lo suficientemente polar, el fármaco se reabsorbe y entonces
el hígado necesita hacerle otros procesos de transformación, que en este caso es combinarlo con otras sustancias. Y cuando se combina con otras sustancias, se vuelve más grande. Por lo tanto, ya es difícil que atraviese membranas por difusión simple. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo bombea, este fármaco, lo envía, lo expulsa a la bilis. Y de la bilis, cuando haya un proceso digestivo, la bilis se encargará de enviar todo ese contenido al intestino. Y posiblemente ese fármaco tenga una eliminación biliar entérica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de estas dos vías de administración, la vía urinaria y la vía biliar entérica. Entonces empecemos con la vía urinaria. Entonces empecemos por esto. Ustedes saben que el riñón es un órgano de purificación de sangre, ¿verdad? Es un órgano responsable de filtrar la sangre. Entonces imaginen esto, si lo viéramos así grande, si no existieran células, imaginen que por un lado entra la sangre, por otro lado sale la sangre. ¿Cuál es la diferencia? Que en un lado la sangre entraba con impurezas o entraba sucia, pero del otro lado salía limpia, ¿de acuerdo? Y entonces lo que uno recogía en la orina eran posiblemente los desperdicios. ¿Listo? Entonces miren esto. Por un lado, la sangre lleva metabolitos, por otro lado, la sangre sale limpia. Entonces, el riñón es un órgano responsable del proceso de filtración. Eso sí está claro, ¿verdad? Entonces, resulta que no es tan así como nosotros lo acabamos de ver. Resulta que dentro del riñón hay unas estructuras funcionales, ¿de acuerdo? Y entonces hay un montón de tubos, hay un montón de canales, imaginen esos toboganes, imaginen esos conductos, entonces imaginen una serie de mangueras. Y entonces hay una manguera que empieza así, contorneada, luego baja y luego esa manguera sube. ¿Listo? Y después de que sube, otra vez vuelve a cruzarse. Entonces, miren que estamos hablando de un componente del riñón, que es la parte funcional, que corresponde a la nefrona. ¿De acuerdo? Y entonces miren que la nefrona más o menos tiene estas 4 porciones. Primero, hay una estructura que está muy bien vascularizada o ricamente vascularizada, que es donde la sangre llega. Entonces la sangre llega aquí, aquí hay un montón de canales, de capilares, y aquí se combina la sangre, ¿de acuerdo? Y por el otro lado ya sale la sangre. Entonces lo que yo decía hace un rato, sí sucede en el riñón, pero no sucede como órgano, sino como estructura funcional, como nefrona. Entonces, por un lado se supone que llega la sangre sucia, por otro lado se supone que sale la sangre limpia. ¿Listo? Y entonces el fármaco que llegó en la sangre pasa de la sangre hacia estos tubos. Y es posible que este fármaco pase esta primera porción bueno, esto se llama glomérulo de Bowman, llamémoslo glomérulo nomás, glomérulo. Luego pasa a esta primera porción que la vamos a denominar túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Luego baja a esta estructura que se llama asa de Henle. Asa de Henle. Y entonces pueden identificar la porción gruesa descendente, la porción delgada descendente, la porción delgada ascendente, la porción gruesa ascendente. Todas las porciones del asa de Henle. Y luego llega a esta otra porción que se llama túbulo contorneado distal, para finalmente llegar a esta última porción llamada túbulo colector. ¿Listo? Entonces miren que el fármaco pasa de la sangre, se filtra en el glomérulo y hace todo ese recorrido. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y al final túbulo colector. Y si el fármaco se queda en estos espacios dentro de ese tubo, pues en algún momento cuando nosotros vayamos al baño, ese fármaco se va a recolectar en la orina.
¿Listo? Entonces miren que todo lo que va en estos conductos hace parte de la orina. Entonces, si al final yo lograra recolectar todo lo que está aquí, al final en la orina nosotros tendríamos al fármaco. Pero ojo, el proceso de excreción renal depende de 3 diferentes procesos que se dan dentro de esta nefrona. El primero es un proceso de filtración glomerular. ¿Listo? El segundo es un proceso de excreción renal. Y el tercero es un proceso de reabsorción tubular. Entonces miren que no solo es que el fármaco pase, sino que debe tener algunas características ideales para que el fármaco haga este recorrido de forma ideal. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera característica. Me dicen que la primera característica es la filtración glomerular. Entonces me voy donde está el glomérulo. Y entonces decimos, ¿de qué depende que un fármaco que vaya en la sangre deje estos capilares y pase a el glomérulo, o sea, filtrado? Entonces, sencillo. Entonces, imaginen que esos capilares son más o menos, digamos que como venas pequeñitas, pero el endotelio de estos capilares tiene una particularidad, que tiene fenestraciones, que tiene unos surcos, llamémoslo así, que tiene unos espacios entre célula y célula. Por lo tanto, si aquí hay una sustancia pequeña, esos fármacos o esas moléculas pequeñas perfectamente pueden pasar entre esos espacios. Entonces miren que estamos hablando de un transporte que antes lo habíamos conocido como transporte paracelular, ¿de acuerdo? Pero ojo, acá, cuando estamos hablando del glomérulo, no lo vamos a llamar transporte paracelular, sino que lo vamos a llamar filtración. ¿Listo? Entonces miren que en el glomérulo, gracias a los espacios presentes en las células endoteliales de los capilares, se puede favorecer el proceso de filtración. Y si a mí me dicen filtración, ¿la filtración de qué depende? Tan solo depende del tamaño. Entonces la pregunta sería, esta molécula de fármaco que va asociada a esta proteína plasmática, ¿puede pasar a través de estos espacios, a través de estas fenestraciones? ¿Sí o no? ¿Que va adherida? ¿Qué dijo, profe? A proteínas, como la albúmina, como las globulinas. No, porque si se adherió quiere decir que necesitó de alguien para pasarse, que no va a ser libremente para el espacio intersticial. Más o menos, ojo. Simplemente digamos esto. Si está asociada a proteínas, es muy grande. ¿Listo? Y entonces, al ser tan grande, no pasa por estos espacios. Por lo tanto, ¿de qué depende el proceso de filtración? Básicamente depende de 2 criterios. Primero, del tamaño de la molécula. Si el tamaño de la molécula es pequeño, pasa. Si el tamaño de la molécula es grande, no pasa. ¿Listo? Segundo, ¿de qué depende? De la cantidad y la presencia de poros. Entonces, si están esos poros, si existen esos poros, el fármaco pasa. Si no existieran esos poros, el fármaco no va a pasar y ninguna molécula va a pasar. Entonces, ¿de qué depende? Es de la abundancia de los poros intercelulares. Intercelulares, ¿de acuerdo? Entonces, si existen estos poros, el fármaco pasa. Si no existen esos poros, el fármaco no pasa. Pero esos poros tienen un tamaño determinado, por lo tanto, si las moléculas son grandes, el fármaco no pasa. Si las moléculas son pequeñas, el fármaco sí pasa. ¿De acuerdo? Y entonces yo les pregunto una última vez. Si un fármaco está unido a proteínas plasmáticas, ¿el proceso de filtración aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye la presión. Listo. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas disminuye el proceso de filtración. Entonces, habrá fármacos que son apolares, que están asociados a proteínas,
que no pueden ser filtrados. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Sigue su recorrido en la sangre y posiblemente va a hacer lo que hicimos hace un rato. Entonces, sigue su recorrido en la sangre y lo lleva al hígado para que el fármaco que aún es apolar se convierta en un fármaco polar. ¿Listo? Entonces, primera característica. ¿De qué depende? ¿Depende de transportadores? ¿Depende de difusión simple? No. Depende simplemente de un proceso de filtración. ¿Y de qué depende que se dé el proceso de filtración? De las características del endotelio de los capilares. Entonces, esos capilares tienen fenestraciones, tienen espacios intercelulares, tienen poros, y a través de esos poros, las moléculas que son pequeñas podrían pasar, las moléculas que son grandes no podrían pasar. Y esto es un proceso de diálisis. Entonces, cuando a mí me hablan de diálisis, me están hablando de un proceso de filtración. Entonces, gracias a que las moléculas de fármacos son pequeñas, muchos de los fármacos sí se filtran en el glomérulo, por lo tanto llegan a la primera porción de la nefrona. ¿Cómo se llama la primera porción de la nefrona? Glomérulo. No. Ojo, el glomérulo fue donde sucedió eso. Entonces, todo esto sucedió en esa primera porción, en el glomérulo. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de filtración ocurrió en el glomérulo. El glomérulo sería toda esa estructura que está en contacto con los capilares, por lo tanto, si el fármaco abandonó el capilar, ya está en el glomérulo. Cuando el fármaco ya accede al glomérulo, ya está en la nefrona. Y entonces la pregunta es, todo lo que fue filtrado, ¿a qué porción de la nefrona llega ahora? Entonces, ¿a qué porción se va a dirigir? ¿Al tubo contorneado proximal? Listo, pero digámosle túbulo mejor, túbulo. ¿Listo? Al túbulo contorneado proximal. Y resulta que en el túbulo contorneado proximal hay un montón de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, miren que en estas membranas de este túbulo contorneado proximal hay un montón de proteínas. Algunas necesitan energía para funcionar. ¿De acuerdo? O sea que son bombas o transportadores activos primarios. ¿Qué hacen esas proteínas? Toman un fármaco, es como si tomaran un atajo, entonces, un fármaco que no fue filtrado, directamente lo pueden enviar al interior del túbulo contorneado proximal, gastando energía, ¿de acuerdo? Entonces, un fármaco que estaba por aquí en la sangre, un fármaco que estaba por aquí en la sangre, gracias a esos sistemas de transporte, fue bombeado al interior de la nefrona, sin necesidad de pasar por el glomérulo, sin necesidad de pasar por un proceso de filtración. Entonces miren que a este segundo proceso se le denomina excreción renal. Entonces, ¿quién me ayuda a definir qué es excreción renal? Segundo proceso, excreción renal. Vamos, ¿quién me ayuda a definir qué es excreción renal? Nadie se anima. Entonces, simplemente es, a ver. Profe, es que usted dijo que la excreción era donde el fármaco ya era eliminado. Más o menos. Necesito que le trabajen. Profe, Sí. la excreción es como decir, profe, es como decir, pues el resultado de los 3 procesos de la fisión. No, miren que son 3 procesos diferentes. Usted dijo que sí, que como en el túbulo contorneado iban a haber unas bombas que le iban a ayudar, ¿no? Entonces Sí. él ya no se fue al glomérulo, él ya se quedó en el tubo contorneado donde hizo la excreción, porque ya se unió a las bombas que le favorecieron para la eliminación. Bueno, vamos a definirlo de una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, los fármacos, para ser eliminados, deberían o dependen de estos 3 procesos. Son 3 procesos diferentes. Habrá fármacos que solo necesitan de un proceso de filtración. ¿Listo? Y entonces
A ese proceso se le denomina filtración glomerular. ¿En qué consiste? En que los fármacos por su tamaño pasen entre los poros. ¿Listo? ¿De dónde a dónde? De la sangre hacia el glomérulo, ¿de acuerdo? O de la sangre hacia los conductos. Ahora miren esto. Gracias a la presencia de transportadores, sin necesidad de que el fármaco sea filtrado, hay fármacos que van a pasar directamente de la sangre hacia los túbulos. ¿Listo? Entonces, gracias a estos transportadores que pueden ser, ojo, yo les dije que son activos, pero pueden ser activos y pasivos, o sea, gastar energía o no gastar energía. Gracias a esos transportadores, que pueden ser activos o pasivos, el fármaco, sin necesidad de un proceso de filtración, puede ser enviado desde la sangre directamente hacia los túbulos. Por lo tanto, es otra forma de que el fármaco acceda a la orina. ¿De acuerdo? Entonces, sin necesidad de ser filtrado, un fármaco perfectamente puede ser enviado directamente a la orina. ¿Cómo? Utilizando esos transportadores que están presentes en la membrana. Y esto ocurre principalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Entonces, ojo, por aquí hay unas proteínas y esas proteínas agarran un fármaco que iba en la sangre y lo bombean hacia el túbulo contorneado proximal con el propósito de que ese fármaco continúe su camino y sea eliminado en la orina. Entonces es una forma directa de transportar un fármaco desde la sangre hacia la luz de los túbulos. ¿De acuerdo? Y entonces hay un ejemplo de un transportador que se llama transportador de cationes orgánicos. Transportador de aniones orgánicos. Y entonces me dicen que existen estas proteínas, por ejemplo, el transportador de aniones orgánicos. Y gracias a ese transportador, imaginen una proteína así en la membrana, y gracias a ese transportador, los fármacos pueden entrar o acceder directamente a los túbulos. Entonces, hay muchos fármacos que pueden acceder a los túbulos. Obviamente, aquí se gastará energía, es un transportador activo, y gracias a eso, muchos fármacos pueden ser enviados directamente a estos túbulos. Por ejemplo, hay unos fármacos, uno que nos importa en este momento es la penicilina. ¿Listo? Entonces, hay fármacos como por ejemplo la penicilina, hay otro fármaco como por ejemplo el Probenecid, y hay otros como por ejemplo los salicilatos o el ácido úrico también, salicilatos y ácido úrico. Entonces miren que todo esto utiliza estos sistemas de transporte, o sea que hay fármacos que no necesariamente van a sufrir un proceso de filtración, sino que son directamente enviados hacia los túbulos, ¿de acuerdo? Entre ellos la penicilina. Que ese fármaco que estaba en la sangre sea bombeado a estos túbulos, que finalmente van a ser parte de la orina, ¿es bueno o malo? Que esa penicilina sea bombeada hacia los túbulos, ¿es bueno o malo? Bueno, ¿por qué? Malo, ¿por qué? Pues yo creo que es normal porque estamos utilizando medios de excreción, pues si ya no se ocupó el glomérulo y se fue al túbulo, igual se va a eliminar. Bueno, entonces en ese caso sería malo porque el fármaco fue eliminado y posiblemente el fármaco no logró actuar, ¿verdad? Entonces, miren que el conocer la existencia de estos transportadores a veces hace que muchos tratamientos sean más fáciles. Entonces, por ejemplo, si se lograra, o sea, si se quisiera, perdón, tratar una infección urinaria, entonces uno espera que ese fármaco actúe rápidamente en esas vías urinarias. ¿De acuerdo? Entonces, miren que se podría utilizar la penicilina, conociendo que esa penicilina sufre un proceso de excreción renal, por lo tanto se va a eliminar rápidamente y va a llegar al lugar donde estaba la infección urinaria de una forma más rápida. Entonces, esto no solo sirve para eliminar fármacos, sino que en este caso también me sirve para tratar infecciones localizadas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que un fármaco se elimina por vía biliar, entonces es posible que pueda servir para
algún tipo de parásito que haga obstrucción en las vías biliares o en las vías intestinales. ¿De acuerdo? Entonces, miren que el saber cómo se eliminan algunos fármacos también favorece algunos tratamientos farmacológicos. En este caso, el saber que existen estas proteínas, estos transportadores, y que fármacos como por ejemplo la penicilina utilizan esos transportadores, favorece que ese fármaco se elimine más rápido. Pero ojo, ¿con qué propósito? En este caso, para que ese fármaco llegue más rápido a las vías urinarias, donde se supone que quisiéramos tratar una infección respiratoria. No, respiratoria no, una infección urinaria. ¿Listo? Vamos con la última. Bueno, ¿qué pasaría si un fármaco, además de sufrir un proceso de filtración, también tiene un proceso de excreción? Entonces, más fármaco se va a eliminar en la orina, ¿verdad? Un fármaco sufre proceso de filtración, digamos que elimina una cantidad X. Un fármaco, si el mismo fármaco, además de sufrir filtración, sufre un proceso de excreción renal, entonces no solo voy a eliminar X, sino que voy a eliminar, digamos que 2 veces la cantidad de fármaco. Entonces miren que son 2 procesos que favorecen la excreción de fármacos. Vamos con un tercer proceso que no favorece la excreción de fármacos, que se llama la reabsorción tubular. Entonces resulta que eso sucede también en esta primera porción. Entonces, ojo, cuando ustedes estudien nefrona en algún momento, se van a dar cuenta que la nefrona permite la absorción de agua. Entonces, si yo le quito agua a esta manguera, a este tubo, es como si yo hiciera más concentradas las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo absorbo agua, es como si aquí quedara más fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos esto. Imaginen que este túbulo es esa porción. ¿Listo? Imaginen ahora que le quitamos agua, por lo tanto aquí quedó más fármaco. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que al haber más fármaco, se genera un gradiente de concentración. ¿Listo? Quiere decir que ahora hay más fármaco en los túbulos que lo que hay en la sangre. Por lo tanto, dijimos que si el fármaco es apolar, que si el fármaco es lipídico, mucho de ese fármaco perfectamente podría dejar este espacio y pasar al medio intracelular. Entonces, deja la luz, abandona la luz de los túbulos y pasa hacia la circulación. Entonces, miren que hay un tercer proceso que corresponde al proceso de reabsorción tubular. Entonces, ¿qué es esa reabsorción tubular? Es el paso de fármacos desde la luz tubular hacia la circulación y siempre se da a favor de un gradiente de concentración. Entonces, ojo, esto principalmente se da gracias a transportadores pasivos, a un transporte pasivo, aunque también pueden existir transportes activos. Entonces, ¿quién me cuenta de qué depende la difusión simple? ¿Quién me cuenta de qué depende el proceso de difusión simple de un fármaco? ¿De qué factores, a qué factores está limitado? Que si la es apolar y que si son pequeñitos los que van a pasar. Listo, entonces depende del tamaño, depende de la naturaleza, si es apolar, y hay otra característica, ¿quién la recuerda? Que va a favor del liposoluble. cliente. Listo, a favor, por ahí escuché liposoluble, es lo mismo que apolar, listo, que va a favor del gradiente. Listo, falta uno que es muy importante, también depende del grado de ionización. Listo, y recuerden que el grado de ionización depende de 2 factores, que es el pH y la constante de acidez de cada uno de los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces miren que si el fármaco
Bueno, primero, si se absorbe mucha agua, cosa que sí sucede siempre en el túbulo proximal, las concentraciones de fármaco se incrementan en la luz, por lo tanto se genera un gradiente. Si hay un gradiente, si la molécula es pequeña, si la molécula es apolar, si el grado de ionización no es tan alto, las moléculas perfectamente pueden pasar de un lado al otro lado, o sea, de la luz, de los túbulos, hacia la circulación. Por lo tanto, el fármaco, digamos que se va a reabsorber. ¿De acuerdo? Entonces ya no lo vamos a eliminar, sino que quedó nuevamente en el cuerpo. Y entonces ese es el tercer proceso denominado reabsorción tubular. Y aquí voy a borrar esta parte para explicar una cosa sencilla. Entonces me dicen que la difusión simple depende de que el fármaco sea pequeño, cosa que está bien, depende de que el fármaco sea polar, cosa que está bien, depende de que siempre vaya a favor del gradiente de concentración, cosa que está bien, pero también me dicen que depende del grado de ionización y del pH. Resulta que en la orina se puede acidificar o se puede alcalinizar. Alcalinizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir acidificar o alcalinizar? Si en la orina hay muchos iones hidronio, la orina está acidificada. Si en la orina hay muchos iones bicarbonato, la orina se está alcalinizando. En otras palabras, aquí se volvió ácida y acá se volvió básica. ¿Listo? Y entonces, en el libro me decían que, por ejemplo, la acidificación de la orina favorecía la eliminación de sustancias básicas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces, voy a hacerlo para un medio ácido, ustedes lo hacen para un medio básico. Entonces, en un medio ácido, digamos que, recuerden, los fármacos ácidos van a estar protonados. En un medio básico, perdón, en un medio ácido otra vez, el fármaco básico también va a estar protonado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ácido y el básico? Que el básico, en su estado protonado, tiene esta carga positiva. Y recuerden que esas cargas positivas tenían mucha afinidad por las moléculas de agua. Por lo tanto, es como si se rodearan, como si se volvieran hidrofílicas. Entonces, si estos fármacos están aquí, están en la luz tubular y quieren pasar esta membrana, ¿cuál de los dos puede pasar esa membrana fácilmente? El A, el COH polar. Listo, el ácido. Entonces, el ácido sí puede pasar. ¿Será que la base puede pasar? No. ¿Por qué? Porque está rodeada por moléculas de agua, porque está ionizada. Entonces, cuando intenta pasar, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la orina está acidificada, que si en algún momento el pH de la orina cambia, miren que se favorece la absorción de fármacos ácidos. O sea, los fármacos ácidos se van a retener, pero los fármacos básicos se van a eliminar. Entonces miren que acidificar la orina hace que se retengan fármacos ácidos, pero se eliminen fármacos básicos, mientras que alcalinizar hará lo opuesto, hará que se absorban bases y se eliminen ácidos. ¿De acuerdo? Entonces miren que la eliminación por vía renal depende de tres componentes: de un proceso de filtración glomerular, de un proceso de excreción renal, que es bombear fármacos hacia la luz tubular, y de un proceso de reabsorción tubular, que es extraer fármaco de esos conductos. ¿De acuerdo? Si un fármaco solo tiene proceso de filtración glomerular, entonces no va a depender de los otros procesos. Entonces, lo que se filtre es lo que se elimine. Si un fármaco, además de filtración, tiene un proceso de excreción renal, entonces vamos a eliminar más fármaco. ¿Por qué? Porque parte se elimina por proceso de filtración y parte se elimina por proceso de excreción. ¿Listo? Y si un fármaco tiene, además de proceso de filtración glomerular, tiene un proceso de reabsorción tubular, entonces yo no voy a eliminar tanto. ¿Por qué? Porque lo que yo iba a eliminar lo estoy recuperando en algún punto, por ejemplo, en los procesos de reabsorción.
¿De acuerdo? Entonces miren que cuanto más alta sea la filtración y la excreción, más fármaco se elimina. Cuanto más alta sea el proceso de reabsorción tubular, más fármaco se retiene en el cuerpo. Listo, hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la segunda forma de excreción. Y entonces es muy parecida porque depende de 3 factores. Entonces, vamos a hacer como un paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un paralelo? Una comparación. Y aquí tenemos la bilis y por aquí están los conductos biliares, por ahí está el coledón, que ustedes sí lo conocen, y por aquí está todo lo que ya es intestino. ¿De acuerdo? Entonces, miren que este conducto desembocaría en el duodeno. Y este sería parte del intestino delgado. Entonces, esto y esto sería intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, primer proceso, que es muy parecido al proceso de filtración glomerular. En este caso, ya no vamos a hablar de un proceso de filtración glomerular, sino que vamos a hablar de un proceso de excreción biliar. ¿Listo? Entonces, primer proceso, excreción biliar. Segundo proceso, excreción intestinal. Segundo proceso, excreción intestinal. Tercer proceso, recirculación hepática, que la vamos a llamar circulación enterohepática. ¿De acuerdo? Entonces, tercer proceso, circulación entero de intestino, hepato, de hígado. Circulación enterohepática. ¿Listo? Entonces miren que tenemos, acá arriba teníamos 3 procesos. Filtración glomerular, excreción renal y reabsorción tubular. 2 que favorecían la excreción y 1 que favorecía la retención. Acá tenemos lo mismo. 2 que favorecen la excreción, excreción biliar, excreción intestinal, y 1 que favorece la retención. Entonces me dicen, ¿de qué depende el proceso de excreción biliar? Fácil. Depende de unas proteínas, de unos transportadores, de unas bombas presentes en el hígado que se van a encargar de bombear fármaco hacia la bilis. ¿De acuerdo? Entonces, miren que a través de estos transportadores, las moléculas de fármaco que estaban metabolizándose en el hígado van a ser bombeadas y almacenadas en la bilis. Entonces, ¿de qué depende la excreción biliar? Depende de algunos sistemas de transporte. ¿Listo? ¿De qué más depende? Que las moléculas que yo voy a excretar al hígado tengan un elevado peso molecular. Y a esas moléculas de elevado peso molecular las vamos a llamar hoy conjugados. ¿Listo? Entonces miren qué es un conjugado. Acá ya lo habíamos explicado. Es cuando nuestro fármaco se une con una molécula grande. Eso es un conjugado. Entonces miren que la excreción biliar depende de sistemas de transporte, especialmente transporte activo primario. Transporte activo primario. Depende también de que la molécula tenga un elevado peso molecular, o sea que la molécula corresponda a un conjugado, pero por esta vía también se pueden metabolizar moléculas organometálicas. ¿Qué quiere decir organometálicas? Que tengan un componente orgánico y que tengan un componente metálico. ¿Listo? Por ejemplo, la hemo o el grupo hemo de la hemoglobina. ¿Listo? Entonces miren que si una molécula es grande, si esa molécula tiene transportadores, si ese fármaco es bombeado a la bilis, está sufriendo un proceso de excreción biliar. Pero ojo, no es la única forma de eliminar un fármaco, porque como estos vasos, como este intestino está tan vascularizado, es posible que en algún momento la concentración aquí varíe. Y si la concentración es alta en el intestino,
se pueden generar unos gradientes de concentración opuesto que hacen que el fármaco que estaba en la sangre sea expulsado por difusión simple directamente hacia el intestino, hacia el duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, miren que son dos formas de eliminar. La tercera circulación enterohepática ya no depende mucho de nosotros. ¿De quién depende? De bacterias que están en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí nosotros tenemos una flora bacteriana normal y esas bacterias tienen unas enzimas capaces de romper esos conjugados. Entonces, por ejemplo, las bacterias tienen unas enzimas denominadas glucuronidasas. ¿Listo? Y esas glucuronidasas rompen al conjugado. Entonces, mi molécula que iba pegada a otra molécula se separa. Y como la molécula ya es pequeña y como la molécula ya es polar, Profe, no se escucha. Se fue la voz, profe. A mí de rato en rato no lo escuchaba, pensé que solo era yo. No, pero ahorita se le fue la voz. listo. Sí, ¿Hace se cuánto fue. se me fue la señal? Profe, hace un rato. Minutitos. ¿Cuándo Hace un estaba? rato. Hace un ¿Alcanzamos, minuto. ¿alcanzamos a hablar de las glucuronidasas o no? Sí. Sí, Sí, listo. profe. Entonces, otra vez. Yo Las escuché hasta el bacterias, intestino vascularizado, escuché yo. bueno, entonces, hay tres procesos que interfieren en la excreción hepatobiliar. Primero es la cantidad de fármaco que nosotros le bombeamos a la bilis, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? De que el fármaco sea grande, de que existan los sistemas de transporte, también me sirve para eliminar moléculas organometálicas, ¿de acuerdo? Entonces, muchos fármacos son eliminados a la bilis. Se supone que lo que se almacena en la bilis en algún momento va a llegar al intestino, pero no es la única forma. Si el epitelio si el intestino es vascularizado, es posible que en pequeños momentos se genere un gradiente de concentración opuesto, en donde acá hay más fármaco que en el mismo intestino. Por lo tanto, lo que estaba en el intestino, que en algún momento pasó a la sangre, es posible que regrese de la sangre al intestino. Y entonces a ese proceso, que depende de un proceso de difusión simple, a ese proceso se le denomina excreción intestinal. ¿De acuerdo? Si el fármaco ya lo iba a usar, pero ese fármaco se encuentra con bacterias intestinales, muchas de esas bacterias tienen enzimas que dañan los conjugados. Entonces, por ejemplo, hay unas bacterias que se llaman glucuronidasas que hacen que esa molécula que era grande se convierta en una molécula pequeña. Y si la molécula es pequeña, se puede reabsorber. Y a ese proceso de reabsorción luego va acompañado de que sea redirigido al hígado. Por lo tanto, a ese proceso se le denomina circulación enterohepática. Si en algún momento ese fármaco se escapa del hígado, pues llega nuevamente a la sangre, donde el fármaco va a continuar ejerciendo su acción. Entonces, miren que les contaba al final que hay dos procesos que permiten la eliminación, pero hay un proceso que favorece la retención de fármacos, que es la circulación enterohepática, que no depende mucho de nosotros, sino que depende de las bacterias intestinales. ¿De acuerdo? Entonces, si hiciéramos un pequeño paralelo, y con esto acabamos, si hiciéramos un pequeño paralelo y vemos estas dos componentes, entonces, acá hablábamos de filtración glomerular, acá hablamos de excreción biliar, acá hablábamos de excreción renal, donde aprovechábamos proteínas para bombear fármacos. Acá no, acá hablamos de excreción intestinal, donde simplemente esperamos que el fármaco difunda. ¿Listo? Y acá hablábamos de reabsorción tubular. Y acá hablábamos de circulación enterohepática. Entonces miren que los dos principales formas de eliminación dependen de tres principales componentes.
¿De acuerdo? Habrá dos que favorecen la eliminación, habrá uno que favorece la retención. Igual acá, la excreción biliar y la excreción intestinal favorecen la eliminación de fármacos, mientras que la circulación enterohepática favorecen la reabsorción de fármacos. Y listo. Y tengo que dejarlos hasta ahí porque tengo clase ahorita a las 9 con los de primer semestre. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana retomamos desde aquí. No se preocupen si alguien no entendió algo. El día de mañana, apenas empecemos la clase, retomamos y continuamos con todo lo que falte. ¿De acuerdo? Entonces, a ustedes muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.